Durante un servicio religioso, Steve Robards, de 38 años, se sintió indispuesto. Murió aquella misma noche de un ataque al corazón. Un año más tarde, en una lectura de Hamlet, la hija de Steve Robards estudiaba los diálogos del rey Claudio en los que decía lo siguiente sobre la muerte, los celos, la culpabilidad y la venganza. Mis palabras vuelan alto. Mis pensamientos vuelan bajo. Las palabras sin pensamientos nunca van al cielo. En estas palabras vio una pista sobre la muerte de su padre. A las ciudades de Dallas y Fort Worth, en Texas, se las llama la Metroplex. Es el área metropolitana más poblada de todo el estado, conocida por el asesinato de John F. Kennedy en la Plaza Daly en 1963. El presidente acaba de morir. Stephen Robards, de 38 años, era natural de Texas, se había divorciado recientemente y trabajaba como cartero para el Servicio Postal de los Estados Unidos. Se sentía orgulloso de su trabajo, que consistía en ser un simple cartero rural, pero le gustaba su trabajo, le gustaba estar al aire libre y sentía cierto orgullo en ello. Marie, su hija de 16 años, acababa de irse a vivir con él después de una discusión que tuvo con el nuevo marido de su madre. Estaban viviendo en un apartamento de un dormitorio y él estaba en una lista de espera para uno más grande. Se sentía feliz de tener a su hija con él en esa etapa de su vida. Marie se matriculó en el Instituto Eastern Hills, donde se convirtió en una alumna brillante y popular. Callada, estudiosa, elegante. El tipo de chica a la que miras dos veces y a la que siempre has querido conocer porque es tan reservada, tan serena y tan inteligente. No tenía el menor fallo. Su cara y su complexión eran perfectas. Según decían, tanto el padre como la hija disfrutaban viviendo juntos, pero sus vidas cambiaron para siempre en la noche del 17 de febrero de 1993. Nada más cenar, Steve Robards acudió a un servicio religioso. Al volver a casa les dijo a su novia y a su hija que no se encontraba bien. Al cabo de un rato empezó a tener retortijones y un fuerte dolor de estómago que fue a peor a medida que avanzó la noche. ¿Ya estás mejor? Me siento fatal. Pasadas unas horas, llamaron al 911 y entró en lo que parecía ser un estado de coma allí mismo, en el cuarto de Esther. Empezó a echar espuma por la boca y a sentir náuseas. Y cuando llegaron los de la ambulancia, ya estaba muerto. La autopsia reveló que la causa de la muerte había sido un paro cardíaco. No me podía creer que fuese tan grave. Tenía 38 años. ¿Cómo podía ser tan grave? Tenía 38 años. Su corazón se había agrandado ligeramente. Era como un 25% demasiado grande para un hombre de su edad y de su tamaño. Y con mucho disgusto firmé la defunción por causas naturales. Después de la muerte de Steve Robards, Marie se fue a vivir con sus abuelos y se trasladó al Instituto Mansfield para empezar de nuevo. De modo que durante un año, Marie llevó la clase de vida perfecta que todo padre desearía para su hija. Era una alumna excelente, nunca se metía en líos, siempre entregaba sus deberes. Salía con chicos, pero sin que de ningún modo se la pudiera considerar como una chica alocada. Después de graduarse en el instituto, Marie empleó los $50,000 que había recibido por el seguro de vida de su padre para estudiar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas. Su sueño era ser médico forense. Incluso entonces, fue una de las alumnas más brillantes entre los muchos estudiantes de esa gigantesca universidad. No había el menor indicio de que su destino pudiera ser otro más que el de tener una excelente vida por delante. Hacia la mitad del primer curso, Marie se enteró de que la policía estaba investigando la muerte de su padre. Se preguntaban cómo un hombre de 38 años podía haber muerto de un ataque al corazón, siendo tan joven.
Sin duda alguna era el crimen perfecto. Tras la inesperada muerte de Steve Robards, su hija Marie se cambió a otro instituto y se hizo amiga de Stacy Hyde. Nos hicimos íntimas amigas, ¿sabe? Nos enamoramos la una de la otra porque teníamos mucho en común. Stacy ve en Marie, ve algo en Marie. En cierto modo ve a través de ella. Se da cuenta de que toda aquella serenidad y perfección ocultaban algo. En el último curso, a Stacy y a Marie les encargaron hacer una lectura del Hamlet de Shakespeare para la clase de lengua. Se sentaron a leerlo juntas y Stacy comenzó con el soliloquio del acto tercero en el que Claudio agoniza por su decisión de arrepentirse de haber matado al padre de Hamlet. Mi crimen se ha consumado ya. Perdóname el horrendo asesinato que cometí. No puede ser, puesto que sigo aún en posesión de todo aquello por lo que cometí el crimen. Y cuando Stacy leyó esta frase, le dice a Marie, ¿no es genial cómo está escrito? Y Marie se quedó allí, inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. Me preguntó, ¿tú crees que alguien puede pasar por la vida sin tener conciencia? Y entonces empezó Stacy con sus preguntas. ¿Tienes un secreto? Sí. ¿Has hecho algo malo? Sí. La primera pregunta de Stacy, Dios mío, ¿estás embarazada? Y Mary dijo, no, es peor. Y después de un rato pensando, le pregunté, ¿has matado a alguien? Y asintió con la cabeza. Y entonces Marie se derrumbó y lloró. Ahora no puedo hablar de eso. Marie admitió lo inconcebible, que ella había matado a su padre. Dijo que lo había hecho con un veneno que robó en clase de química el año anterior. Silencio todos. Hoy tenemos que presentar el informe del laboratorio. Tened cuidado con ese producto. Y ahora sacad vuestros cuadernos. Marie dijo que había cogido el veneno cuando la profesora no estaba mirando, que lo envolvió en un papel y lo escondió en su mochila. Una semana más tarde, cuando estaba preparando la cena, Marie lo mezcló con la comida mexicana de su padre, que disimulaba el sabor del veneno. Aquí tienes. Gracias, cielo. El veneno que utilizó imitaba los síntomas de un ataque al corazón, y su padre murió a las pocas horas. La autopsia nunca detectó el veneno en su sistema. Después de la confesión, Marie le hizo prometer a Stacy que le guardaría el secreto. Si rompía su promesa, Stacy sabía que su mejor amiga tendría que pasar el resto de su vida en la cárcel. Sin embargo, Stacy está obsesionada con el secreto que está intentando mantener. Y empieza a sufrir pesadillas. En una de estas pesadillas recurrentes, Stacy oye la voz del padre de Marie llamándola desde la tumba. En otra, Stacy ve a Marie que la persigue incesantemente durante toda la noche. Empieza a perder la concentración. No presta atención en clase. Sus notas bajan. Empieza a beber demasiado en las fiestas del instituto. Llega un momento en que le pide a su madre que la lleve a un hospital psiquiátrico para adolescentes.
Y nadie entiende qué es lo que le pasa a Stacy. Parecía la clásica crisis. Stacy sabía que si decía algo sería su palabra contra la de Marie, puesto que la muerte de Steve Robards ya había sido archivada como muerte natural. No obstante, la presión que sufría Stacy Haig era demasiado fuerte. Se lo contó a su madre, al psicólogo del colegio y más tarde a la policía. Así que durante 8 meses Stacy guardó el secreto, que la comía por dentro, y al final tuvo que confesarlo. Pero Marie jamás lo haría, y, como Claudio, parecía estar atrapada en su propio infierno. Cuando Stacy Haig contó a la policía que Steve Robards había sido envenenado, la policía registró el laboratorio de química en el que Marie dijo haber robado el veneno para matar a su padre. La hoja del manual de seguridad del laboratorio en la que se describía el veneno que supuestamente había utilizado Marie había sido arrancada. También te dice las precauciones que se deben tomar al usar esta sustancia y dice lo que hay que hacer en el caso de tragarla o que entre en contacto con los ojos. Si Marie utilizó un veneno para matar a su padre, ¿cómo es que no se había reflejado en la autopsia? No es un procedimiento normal, a menos que haya indicios de que es necesario hacerlo. Es una prueba que no podemos hacer aquí en nuestras instalaciones y que tenemos que enviar fuera, y la investigación no nos había llevado a sospechar nada de esa naturaleza cuando se produjo la muerte. El veneno que utilizó, la única forma de poder ser detectado habría sido si el médico forense de Fort Worth hubiera tenido un aparato que vale $150.000 que detecta los restos de veneno en una autopsia, pero no lo tenían y nunca pensaron en utilizarlo. La tecnología capaz de encontrar sustancias químicas raras en tejido humano se llama espectrómetro de masa, cromatógrafo de gas. Puesto que Marie planeaba ir a la Facultad de Medicina y hacerse forense, los fiscales sospecharon que estaría familiarizada con las técnicas analíticas utilizadas por los forenses locales. Y también sabría que el veneno no podría ser detectado. Los investigadores esperaban que las muestras de tejido de Steve Robards aún siguieran guardadas, aunque ya habían pasado 18 meses desde su muerte. En la oficina del forense estaban a punto de destruir las muestras de tejido y de sangre, como suelen hacer, cuando no hay ningún problema ni sospecha alguna de homicidio. Las muestras de tejido fueron enviadas a un laboratorio independiente en Pensilvania, donde fueron analizadas con el espectrómetro de masa cromatógrafo de gas. El veneno que buscaban era una sustancia metálica muy poco conocida. No revelaremos el nombre de este veneno en este programa. El espectrómetro de masa lanza un rayo de electrones a la muestra, aislando los componentes de las moléculas para que sean analizadas. Los resultados se registran en un gráfico. Cada pico es un componente aislado. La altura del pico es proporcional a la cantidad presente. El número es el tiempo exacto en minutos que tarda el componente en recorrer la columna desde el momento en que es inyectado hasta que se detecta. Los científicos encontraron en las muestras de Steve Robards un componente metálico con un tiempo de retención idéntico al del veneno que su hija Marie había admitido haber robado en el laboratorio. La cantidad encontrada en el cuerpo de Steve Robards era masiva. 28 veces mayor que una dosis letal. Ante esta noticia, el detective de homicidios de Fort Worth, Thomas Boucher, fue a la Universidad de Texas en Austin para hablar con Marie Robards. La vi en el pasillo y me presenté. Le dije que estaba detenida por la muerte de su padre, Steven Robards. Hacía unos años y ella no respondió. No hubo reacción alguna. Marie se fue con ellos en silencio, más serena que nunca, y cuando entraron en una sala, apenas tuvieron que interrogarla. Confesó y se vino abajo.
Fue muy directa en toda su confesión, no intentó ocultar nada. Parecía haberse librado de toda culpa o haber pensado mucho en lo que había hecho y contó todos los detalles. Lo más fascinante, tanto para la policía como para los periodistas que cubrían el caso, era la explicación que dio Marie sobre su móvil. ¿Qué fue lo que te impulsó a matar a tu padre? Y ella dijo, yo quería estar con mi madre. Pero, irónicamente, como salido de una tragedia de Shakespeare, todo fue en vano. Porque la madre de Marie Robards y su nuevo marido habían planeado irse a vivir a Florida y no se lo dijeron hasta después del funeral del padre. Marie no tuvo más remedio que instalarse en casa de sus abuelos para poder terminar sus estudios en Texas. Y entonces comenzó esta retorcida historia, que en muchos aspectos era una especie de parábola moderna sobre adolescentes de barrios residenciales. Esas chicas tienen emociones muy peculiares. Muchas de ellas son hijas de divorciados que están intentando vivir con padres que se han separado, los cuales están demasiado preocupados con rehacer sus vidas y se olvidan de las necesidades de sus hijos. A pesar de su confesión, Marie Robards sorprendió a todo el mundo cuando decidió declararse inocente. Ahora decía que en ningún momento había planeado matar a su padre. En 1996, Marie Robards fue juzgada por el asesinato de su padre Steve. Se declaró inocente. Su defensa fue que no tuvo intención de matarle. Sacad vuestros cuadernos. Marie admitió que había robado el veneno del laboratorio de química del instituto. Y también admitió haber puesto el veneno en la comida de su padre. Pero dijo que su idea solo era que se pusiera enfermo, no matarle. Naturalmente eso no tiene mucho sentido. Si solo se hubiera puesto enfermo, ella no habría podido volver con su madre. Los fiscales dijeron que Marie era matrícula de honor en química y que la cantidad que había utilizado era 28 veces mayor que la dosis letal. Cualquiera que vaya a estudiar medicina, probablemente, y que todavía está estudiando en el instituto, será un alumno por encima de la media en el departamento de ciencias, y de hecho eso fue parte de mi investigación. Consulté sus calificaciones y había tenido unas notas muy altas, especialmente en ciencias. ¿Te encuentras mejor? Me siento fatal. ¿Podrías traerme un poco de ginger ale? Claro. También se subrayó el hecho de que Marie se había quedado allí viendo cómo moría su padre, sin decirle ni una sola palabra a la novia de su padre ni a los de la ambulancia que intentaban resucitarle. «18 meses después, el cromatógrafo de gas demostró lo que no había demostrado la primera autopsia: que Steve Robards había muerto de una dosis masiva de veneno. La acusación presentó como prueba la confesión firmada por Marie Robards. ¿Sabía usted que ese producto era peligroso? ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Cómo lo sabía? Porque me lo dijo mi profesora de química. ¿Qué le dijo? Stacy declaró que Marie le había dicho que sabía perfectamente la cantidad de veneno que hacía falta para matar a su padre, y eso fue decisivo. Que su mejor amiga admitiera que Marie tenía conocimiento del poder de ese veneno. Las pruebas de los forenses, la confesión y el testimonio de su mejor amiga iban contra ella. Uno de los fiscales la llamó depredadora implacable. Otro la llamó la peor pesadilla de la sociedad, una hija que mata a su padre. Pero algunos la veían como una especie de Lizzie Borden tejana. Una chica dulce, encantadora, trabajadora y triunfadora, que de pronto hace algo inexplicable.
Y en este sorprendente giro, yo al menos empecé a sentir cierta simpatía por ella. Porque en muchos sentidos era un símbolo de lo que el divorcio moderno ha hecho en nuestra sociedad. El investigador forense dijo que Marie era una asesina muy astuta. Le aseguro que fue lo bastante lista para engañarme al principio, porque hicimos la autopsia y no pudimos encontrar nada. El 9 de mayo de 1996, el jurado tardó menos de una hora en decidir que Marie Robards era culpable de homicidio. Fue condenada a 27 años de cárcel. No sé qué podemos hacer. Son muy jóvenes. No piensan como los adultos. Eso no significa que puedan librarse después de haber hecho una cosa así con un golpecito en la muñeca. Pero 27 años a mí me parece excesivo. Lo que hizo fue cometer el crimen perfecto. Sin duda había sido el crimen perfecto. Si Marie no se lo hubiera contado a su amiga, probablemente nunca se hubiera descubierto el crimen. Estoy casi seguro que nunca se hubiera llegado a descubrir. Marie nunca ha hablado de lo que ha pasado desde entonces. Lo único que se sabe es que Marie es una reclusa modelo en esta cárcel de mujeres al este de Texas, donde tendrá que estar durante muchos años. Nunca se ha quejado. Siempre se ofrece voluntaria para las tareas más duras. Un día fue a verla un psicólogo y ella llevaba un uniforme muy fino. Hacía muchísimo frío y estaba tiritando. Y el psicólogo le dijo, ¿por qué no pides algo más caliente? Y ella dijo, no me lo merezco. Encogió los hombros, sonrió y dijo, estoy bien.